Es la mayor vergüenza en la historia de la policía. Alguna asesina despiadada que tal vez sea drogadicta de esa mujer. El rastro de ácido desoxirribonucleico aparecía en la escena de otros crímenes. Hola, todavía estamos en Alemania, más episodios. Por eso cuando terminamos de hablar de las pandillas en Berlín, dijimos que haríamos algunos casos interesantes aquí en Alemania, los que encontremos. Este caso nos parece muy interesante. Yo diría que es un fracaso de toda la policía alemana perseguir a alguien durante varios años, sospechas de asesinato, de robos, de varios tipos de delitos graves. Es uno de los casos más famosos. Aquí en Alemania se habló mucho sobre este tema, se escribió mucho sobre ello, así que por supuesto queremos contarles sobre este caso y los invitamos a otro episodio, también desde Alemania. Todo comienza el 25 de abril de 2007 en la localidad de Heilbronn, que está en Baden-Württemberg. Dos policías, jóvenes policías, Miguel de 22 años y Martín de 24, después de una reunión matutina, recibieron de su comandante la tarea de principalmente revisar a jóvenes. En esta ciudad había bastante delincuencia juvenil, muchos robos y allanamientos. Recibieron la tarea de simplemente pedir identificación a estos jóvenes, verificarlos en la base de datos y realizar otras actividades rutinarias similares. Más o menos a la 1:45 de la tarde tenían un descanso y normalmente aprovechaban ese descanso en lo que llamaban el Prado de Teresa. Normalmente es un área muy grande y abierta, donde a menudo se hacen eventos grandes, conciertos, pero cuando no hay nada durante el día, entre semana, simplemente es un estacionamiento donde puedes parar cerca y comer algo. Y así fue como sucedió. Ellos tenían un descanso corto a las 13:45, 15 minutos después. La gente, porque había bastante gente alrededor en ese estacionamiento, escuchó dos disparos, empezaron a mirar a su alrededor, pero no vieron nada sospechoso. Un chico joven iba en bicicleta, vio una patrulla de policía y vio que junto a la patrulla había alguien en uniforme tirado en el suelo. Pues se detuvo, vio que era un policía, se asustó, fue con unos taxistas que estaban cerca, les dijo que parece que ese policía está muerto y les pidió que llamaran a la policía. Rápido, 15 minutos después, como a las 2:15, ya estaban los policías ahí. Y esa escena era aterradora porque tanto Mitchell como Martín no se movían, parecía que alguien simplemente los había matado a tiros, parecía una ejecución, disparos a corta distancia, llamaron a la ambulancia, auxilio. Pero para Mitchell ya era demasiado tarde. Ella murió en el lugar mientras que Martin Rieu estaba inconsciente, no había contacto con él pero seguía vivo. Había una especie de esperanza de que tal vez despertara. Fue trasladado al hospital y los médicos se encargaron de él. Fue un shock, por supuesto, para la gente de Heilbronn fue algo terrible. La ejecución de dos jóvenes policías, algo inusual, trajeron a los mejores policías del estado y comenzó la investigación. Un grupo grande porque desde el principio se asignaron hasta 50 policías de diferentes áreas a ese grupo. Y así comenzó la investigación. Bueno, en el lugar obviamente se llenó de patrullas de policía, llegaron los técnicos, era importante asegurar las pruebas y empezaron a trabajar, estuvieron trabajando ahí durante muchas horas. En total aseguraron alrededor de 150 rastros de ácido desoxirribonucleico, pero las huellas en el cofre del auto parecían ser las que podrían ayudar a resolver este caso. Esas muestras de ácido desoxirribonucleico se ingresaron en la base de datos de personas registradas, pero resultó que esos rastros de ácido desoxirribonucleico no estaban ahí.
Se realizaron estudios adicionales y resultó que el perfil genético de esas muestras de ácido desoxirribonucleico indicaba que la asesina era una mujer. Se ingresó nuevamente en esa base de datos y otra vez resultó que esa mujer no figura en la base de datos. Eso ya era algo, pero lo curioso era que la asesina, la homicida, era una mujer. Eso era algo extraño. Pero también la muestra de ácido desoxirribonucleico de esa mujer se ingresó en otra base de datos de ácido desoxirribonucleico. Es una base de datos similar a la que hay en Polonia, una base de ácido desoxirribonucleico de rastros asegurados en la escena de diferentes tipos de delitos, pero de personas desconocidas. Y aquí vino el shock de alguna manera porque resultó que esa mujer o la huella de esa mujer, la huella de ácido desoxirribonucleico, aparecía en la escena de otros crímenes en Alemania y apareció por primera vez hace 14 años, exactamente el 26 de mayo de 1993. Un pequeño pueblo, Liederoberstein, ahí vivía Lisolote de 62 años. Esa Lisolote llevaba, diría yo, una vida tranquila. Un día su familia la encontró muerta en la sala, vestía solo unas pantuflas y una bata. Y resultó que Lisolot fue estrangulada, pero también estrangulada con algo, diría yo, inusual. Con un alambre floral, que es un alambre que se usa para hacer flores artificiales, a menudo flores que se preparan para funerales. Bueno, quienes hacen esas coronas saben perfectamente de qué hablo, pero en realidad ese alambre floral también se usa como garrote y a veces lo usan asesinos profesionales para matar personas. Bueno, aunque en ese alambre se encontró una huella de ácido desoxirribonucleico perteneciente a un hombre y parecía que fue ese hombre quien mató a la mujer de 62 años. Pero en un vaso en la sala, en una taza, se encontraron huellas y esas eran huellas de esa mujer, la que era sospechosa del asesinato. Hebron no, así que parecía que había dos asesinos, una mujer y un hombre, y que ella estaba en la escena del crimen en ese momento. Eso también fue sorprendente y la investigación comenzó de nuevo, diría yo, con nuevo impulso. El rastro de esa mujer aparece en la escena de otro crimen. Al igual que en el caso de Lisotte, pero esta vez se trata de un hombre, José Emerita, de 61 años, así que una edad similar a la de la mujer asesinada, situación parecida. Este jubilado fue estrangulado, pero esta vez con su propio cinturón. Quien lo estranguló llevaba guantes, y aquí no se encontró ninguna pista, pero se registró el departamento. Los técnicos empezaron a asegurar las pruebas y entonces resultó que una de las huellas estaba en el cajón. Y esa huella en el cajón resultó ser otra vez de la misma mujer. De esa mujer que al parecer había asesinado a dos policías. Antes había participado en el asesinato de esa mujer de 62 años, Lisolota. Y ahora, junto con un cómplice, presumiblemente el mismo hombre, mataron al jubilado Joseph. Eso ocurrió en Friburgo. Al mismo tiempo, esa base de datos mostraba de nuevo que la mujer aparecía en la escena de otros crímenes en Maguncia. Bueno, parecía que esta vez era un robo simple, casi trivial, a una casa rodante. Se sentía un poco como en casa, porque después del robo, estando en esa casa rodante, incluso se sentó y comió una galleta, y ese ácido desoxirribonucleico se halló justo en la galleta mordida, en otra localidad. Más o menos al mismo tiempo, durante un robo se encontró una jeringa con heroína, y las huellas de ácido desoxirribonucleico estaban precisamente en esa jeringa. Los policías que llevaban la investigación, que buscaban a esta mujer, decidieron hacer un perfil así
Y aquí los peritos determinaron que efectivamente se trata de una asesina despiadada, que tal vez es una drogadicta, actúa junto con otras personas, puede ser peligrosa porque probablemente mata por encargo. Por supuesto fue un shock. Se empezó a buscar, pero a pesar de que en algún momento se amplió este grupo, al que incluso se le dio el nombre en clave estacionamiento y se agregaron otros especialistas. La investigación no avanzó en absoluto, simplemente no había nada. Se activaron varios tipos de informantes, se revisaron grabaciones de cámaras de seguridad, se hicieron búsquedas, pero no había ninguna pista, no se sabía nada de esa mujer, ni siquiera una descripción básica, ni quién pudo haberla contratado, ni por qué mataba, simplemente nada. Se empezó a buscar todo, conexiones entre el asesinado Joseph y esa Lisolota, entre Lisolota y los policías. Se revisaron todas las intervenciones de esos dos policías, porque tal vez se trataba de una venganza. Mucho trabajo, diría yo, decenas de policías involucrados a nivel nacional y aquí literalmente nada. Como en Alemania no había ninguna pista, ningún punto de apoyo, los policías alemanes recurrieron a sus colegas en Austria, enviaron esa información a Francia, también enviaron la pista de ácido desoxirribonucleico para que tanto los franceses como los austriacos revisaran sus bases de datos. Y aquí llegó otra información, esta vez de Austria. El rastro de esta mujer fue asegurado en el lugar de robos a diferentes tipos de casas y fue una pista asegurada literalmente un mes antes del asesinato en Hebrón. También es una situación sorprendente, pero los austriacos detuvieron por estos robos a 2 personas, 2 hombres, un polaco y un serbio. Y esa información parecía, diría yo, especialmente importante porque se hicieron análisis de ácido desoxirribonucleico aún más detallados y aquí se determinó que el rastro de esta mujer aparece con mayor frecuencia. Este código de ácido desoxirribonucleico aparece con mayor frecuencia en algún lugar de la frontera con la antigua Unión Soviética, con Rusia, en algún lugar del lado oriental. Y tal vez esta asesina simplemente sea polaca. Detuvieron a un polaco y a un serbio, ellos guardaron silencio, no quisieron decir nada, pero era obvio que estaban protegiendo a alguien. Aquí en Polonia revisaron principalmente los objetos de ese polaco que fue detenido por robos en Austria, investigaron a su familia, asumieron que tal vez era su amante, tal vez su hermana, tal vez alguna conocida. Aquí desde Polonia se pidió ayuda a los polacos, a la policía polaca, pero de nuevo nada, no había ningún punto de referencia. Solo parecía que tanto el polaco como el serbio protegían a otras personas, protegían entre otros a esa mujer, porque simplemente le tenían miedo. Pero en realidad la investigación, a pesar de que ya se sabía en ese momento que la mujer operaba no solo en Alemania, Austria y Francia, seguía estancada. En ese momento surge una especie de esperanza, porque los médicos lograron sacar del coma a Martín, ese policía que había sido herido de bala. Pero resulta que interrogar a Martín no será posible, o más bien sí es posible. El problema es que Martín no recuerda nada. Una completa laguna, nada, pues Martín, a pesar de haber sobrevivido, quedó en estado vegetativo, lamentablemente para el resto de su vida, así que su testimonio no aportó mucho. Hasta ese momento, la policía llevaba la investigación en secreto, nadie se enteró de ella, ni la gente ni los periodistas lo supieron. Han pasado 3 meses desde que los policías fueron baleados, los agentes que llevan la investigación. Este grupo Parkin llegó a la conclusión de que no tenía sentido, tenían un poco de miedo de que la mujer asesina volviera a aparecer en algún lugar y que ellos no hubieran advertido a la sociedad.
Decidieron en julio de 2007 informar a la gente, convocaron una conferencia de prensa y contaron todo. ¿Se pueden imaginar lo que pasó en Alemania? Sobre todo fue un shock, una incredulidad de que toda la policía alemana no pudiera encontrar a esa mujer. Y no solo eso, no hay ninguna pista, pero los policías dicen que hay muchas pistas, que hay como 1400, que hay tantas pistas. Verificaron que trabajaron miles de horas extra, pero ¿a quién le importaba eso? Lo importante era el resultado, y ese resultado fue que simplemente no se encontró ninguna pista de esa mujer. Por supuesto, los portales escribían sobre una asesina en serie, sobre una killer. Se hablaba mucho de la ineptitud de la policía, de que esa mujer estaba ridiculizando a toda la policía, que hay que hacer cambios, reformas, que hay que despedir a la dirección, como suele pasar en este tipo de situaciones. Sin embargo, el hecho es que, a pesar de informar a la gente, toda Alemania se enteró de eso en ese momento. De nuevo, no hubo ninguna información, ni siquiera alguna información, diría yo, accidental, que pudiera ser útil en esta investigación. La policía también ofreció una recompensa de 150.000 euros en ese momento, pero no hubo ninguna respuesta. Nadie se presentó con ninguna información concreta. Otra cosa, en este momento ya hay pánico, no solo en Alemania, también en Austria y Francia, porque todos lo saben, porque la noticia se difundió. Los medios lo publicaron en todos los portales, en todas las noticias, periódicos, televisoras y así sucesivamente, que esta mujer anda rondando por todas partes, puede aparecer en cualquier lugar y volver a matar a alguien. Un verdadero pánico. Otra cosa. Ya es enero de 2008, esta vez en Hesse, 3 georgianos son asesinados a tiros, son asesinados en una relación. Son comerciantes y ladrones de autos, así es el ambiente. La policía lleva a cabo la investigación, determina quiénes son, pueden ser los asesinos y atrapa a otros 2 georgianos. Fue un ajuste de cuentas entre ellos. Detuvieron a esos 2 y en el coche hicieron pruebas de ácido desoxirribonucleico, recogieron pruebas. Y aquí de nuevo resultó que en el coche de esos asesinos, esos 2 georgianos que mataron a sus compatriotas, se encontraron rastros de esa mujer. Interrogatorios, análisis minuciosos sobre qué hacía esa mujer junto con esos georgianos. Ellos otra vez guardan silencio. No quieren decir nada, quieren 2 cosas, o realmente no saben nada, o están encubriendo a la mujer. Bueno, eventualmente hay una tercera posibilidad también, ya que el auto era usado, que esa huella fue dejada después y que los georgianos simplemente se subieron a un auto en el que esa mujer había estado antes. Pero en realidad, a pesar de los siguientes asesinatos, todavía no hay una pista concreta de la asesina de Heilbronn, porque así es como ya la llamaban específicamente. La policía aumentó la recompensa de esos 150.000 euros a 300.000 euros, pero aún así, nada. Aquí las autoridades perdieron la confianza en este grupo Parking, es decir, en el grupo que perseguía a la asesina desde hacía casi 2 años. Y entonces el caso lo tomó la Oficina Criminal Nacional, ellos se encargaron del caso, pero aún así no hubo ningún resultado. Por ahí de marzo de 2009, es decir, casi exactamente 2 años después del atentado contra los policías, hicieron una conferencia de prensa. Dijeron que la mujer, esa asesina, como la llamaban, la asesina de Heilbronn, que ella tenía en su haber 6 asesinatos y que también participó en 2 intentos de asesinato, que desde hace al menos 15 años aparece en el territorio de 3 países, Alemania, Francia y Austria, y que se encontraron sus rastros en la escena. Casi 40 delitos de diferentes tipos, pero nada más, eso fue solo un resumen.
Todavía en marzo, alrededor del 18 de marzo de 2009, uno de los funcionarios de esa oficina le dijo a los periodistas que este es un caso que parece haberlos sorprendido, que nunca antes habían tenido un caso así en su vida, que ninguno de ellos se había encontrado con un caso así. Porque de alguna manera están persiguiendo a alguien que es inalcanzable. Por un lado, parece una persona bastante, diría yo, común y primitiva, porque consume drogas, pero por otro lado tiene algún tipo de entrenamiento increíble, porque sabe cómo esconderse y camuflarse. Esa fue una declaración todavía de marzo, del 18 de marzo, pero al mismo tiempo ese funcionario dijo que están haciendo todo lo posible para detener a esa mujer. No, sus palabras fueron casi proféticas. En ese momento, porque literalmente una semana después, exactamente el 26 de marzo, esa mujer que había sido buscada durante 2 años fue detenida. Pero antes de decir quién era la mujer, esa asesina buscada durante 2 años, primero tengo que mostrarles algo. Seguramente no se van a sorprender mucho porque son hisopos comunes de cosmética, pero en criminalística también se les llama hisopos para muestras. Un hisopo es precisamente este tipo de palito cosmético. Simplemente en esto se recoge el material en forma de ácido desoxirribonucleico o se recolecta la evidencia o se resguarda en la boca. Esto es muy parecido, claro que hay diferentes tipos, pero son muy similares a los palitos tradicionales que seguramente cada uno de ustedes usa. Y de eso se trataba todo, porque las huellas de ácido desoxirribonucleico de esta mujer asesina aparecían en las escenas de diferentes tipos de crímenes. Llegaba el técnico, recogía esas huellas usando esos palitos y así es como sucedía, por supuesto. Después se analizaba ese ácido desoxirribonucleico, solo que después de que la policía no pudo encontrar a la asesina, se iniciaron esos procedimientos de control. Revisaban literalmente todo. Y entonces resultó que la mujer buscada era una empacadora de este tipo de hisopos en una fábrica de cosméticos en Baviera. No, la mujer no tenía ni idea de que llevaba casi 2 años siendo buscada, porque así sucedió. De ahí que al empacar este tipo de hisopos, ella ya dejaba su ácido desoxirribonucleico en ellos. Y luego, por supuesto, en el momento en que llegaba el técnico de la policía, en ese hisopo en el que ya estaba su rastro de ácido desoxirribonucleico, pues recogía otra evidencia, pero quedaba su rastro. De ahí el rastro de esta mujer, la empacadora de la fábrica de cosméticos de Baviera. Se encontró en el territorio de 3 países y en más de 50 delitos diferentes, incluyendo asesinatos. No, una vergüenza total. Resultó que la mujer asesina, la mujer buscada por 3 países, en realidad nunca existió. Así que los policías de 3 países perseguían a un fantasma, perseguían a una especie de fantasma que no existía. Una total vergüenza, así que mucha crítica y desprecio cayó sobre la policía. La policía intentó, por así decirlo, devolver la pelota y se dirigió a los salones de belleza diciendo que tendrían que pagar una indemnización, a lo que los salones de belleza respondieron que en esos hisopos que tomó la policía claramente está escrito que son para fines cosméticos, que como muchos se pueden usar para limpiarse los oídos, pero no para asegurar pruebas criminales. Así que, por supuesto, de todo esto no salió nada. Diría que es un caso excepcional porque es la mayor vergüenza en la historia de la policía alemana. En ese momento también se cambiaron los procedimientos. Hoy en día ya son completamente diferentes. Pero de verdad, el inicio de este caso fue increíble. Terminó en que una mujer completamente inocente fue perseguida durante más de 2 años por la policía de 3 países. En cuanto al asesinato, ese asesinato en Heilbronn, pues básicamente no se resolvió.
Ahí se sospecha de una organización de derecha que pudo haberle disparado a los policías, pero ese caso sigue archivado y todavía está esperando ser resuelto. Eso es todo sobre esa historia de Alemania, la segunda historia de este tipo, porque todavía vamos a quedarnos aquí un tiempo más, así que queremos volver a otro caso, pero por hoy es todo. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y como siempre, cuídense.